bien, espero que todos estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar sobre el mito de lo dado. Y el mito de lo dado, como ya prometí en otras ocasiones que iba a hablar de este tema, y me parece interesante que hay una relación, al menos yo la veo, y claro que vamos a desarrollar esto para ver si es exactamente así. No voy a decir que está vinculado necesariamente porque se pusieron de acuerdo estos dos autores. Ya les voy a hablar de Sellars, por un lado, que es el que habla del mito de lo dado, y el otro, que es el que yo le relaciono vinculando su teoría, Jacques Lacan, que habla del gran A, que yo en otras ocasiones he hablado, no sé si le dediqué un tema exactamente, creo que sí, en rápidamente, que por cierto tengo tiempo y no hago un rápidamente, ya toca hacerlo. Bueno, de todas maneras, la cuestión va por aquí. El caso está en que nosotros cuando nacemos, desde que nacemos, por supuesto, estamos de alguna manera, si atendemos al hecho de que no somos una tabula rasa, como decía, por ejemplo, John Locke, y estas teorías muy empiristas, por cierto, uno de los padres del empirismo, es John Locke. Una tabula rasa da a entender de que no hay otra cuestión previa, prerequisitos que lleven al individuo a que sea, digamos, condicionado o tenga una predisposición a adquirir una lengua. Aunque esto parece obvio, ¿no? Si adquieres una lengua de tu medio circundante o de la experiencia, ¿no? Ya cuando empiezas a vivir, vas articulando una lengua, vas apropiándote de una lengua, mejor dicho, ya después la vas articulando, gesticulando, sofisticando y vas ampliando el acervo lingüístico de la lengua que se habla en tu entorno. Es decir, que ya pudiéramos entrar allí en el plano no innatismo, sino empirista. Pero lo empirista no solamente es lo que proporciona una lengua, pero sí una buena parte. Pero si es que no naces con el prerequisito innatamente, esto es lo que Chomsky llama biolingüística, y ciertas características que los seres humanos tienen per se, es decir, como que si le fuera dado no solamente la posibilidad de tener una lengua, sino que además el mecanismo biológico, por llamarlo de alguna manera, o el dispositivo de adquisición del lenguaje, como decía Chomsky, usando esta analogía que bueno, nada, es una región particular del cerebro, acaso, o más bien es un campo más allá de el área de Broca y el área de Wernicke. Por supuesto que eso ya se ha quedado muy corto relacionado a cómo la neurociencia nos ha dado un poco de más luces, no tanto, todavía falta demasiado, pero ya sabemos que no es solamente esas dos áreas, hay muchísimas más y muchas de ellas interrelacionadas entre sí, interconectadas. Entonces, cuando hablamos de un dispositivo de adquisición del lenguaje, dicho por Chomsky, como ya les decía, no estamos hablando de una región específica del cerebro, ni tampoco de una especie de chip. No es eso lo que se nos debería venir a la mente cuando hablamos de este dispositivo, sino más bien de, como les decía ya, unos prerequisitos biológicos, neurológicos, y habría que ver qué tanto, por aquello del monismo y no de la dualidad cartesiana de cerebro-mente, sino que además nuestro cuerpo entero, seguramente sin que necesariamente estemos tan conscientes del caso. Eso sí, la ciencia, neurociencia, neurolingüística, psicolingüística,
que tiene que ver con aquello interno que nos condiciona o que es una predisposición que tenemos para adquirir el lenguaje de nuestro medio, que sería ya eso sí factores ambientales que van a sofisticar. Esto dicho por ejemplo, el psicólogo de esto hablaba Lev Vygotsky, Jean Piaget, pero quiero referirme a Vygotsky, que murió muy joven, por cierto. Pudo haber desarrollado muchísimo más. Murió a una edad muy temprana, 38 años, cuidado si no menos. Entonces, sí, él decía, Vygotsky, que hay en el ambiente, hablando otra vez de aquello que está dado, que ya está en un estado elaborado, ya hay un convenio, un contrato social que a través del lenguaje que nos circunda en nuestro ambiente donde nacemos, llámese L1, llámese todavía más común oír que se llama la lengua materna, la lengua de nuestro entorno. Entonces Lev Vygotsky hablaba de el andamiaje, la zona del desarrollo próximo, que justamente yo en algún momento puse un vídeo, hablé de eso y quizás ponga por ahí el vídeo y el enlace para que lo vuelvan a ver. Suscríbase, comparta. Esto es interesante, a mí me parece súper interesante esto, más allá de que yo soy sociolingüista, sociolingüística de la sordera específicamente, por eso es que eso todo el tiempo digo sociolingüística, porque yo sé que hay algo más. Y además logopeda, fonoaudiología, que es un área que también está muy ligada a eso, terapia del lenguaje, por decirlo de una manera muy corta y escueta, pero va más allá de eso. No solamente tiene que ver con la filosofía del lenguaje, sino también, como pueden ver, en cuanto a la producción del lenguaje. Una vez que la adquirimos, hay un input cognitivo, un input lingüístico propiamente, que se debe a que lo interiorizamos y permanentemente, sobre todo cuando estás bebés, pero permanentemente a lo largo de la vida se va sofisticando. En la medida que te ves expuesto a diferentes entornos lingüísticos, siempre, ¿no? De manera escrita, en cualquier dispositivo, siempre estamos escuchando. Y quien no escucha, quien es sordo de nacimiento, quizás no haya acumulado memoria auditiva, pero este reservorio, si es que no eres sordo de nacimiento, de memoria auditiva que si hayas podido guardar o memorizar, está allí y se puede complementar con la lengua de señas, de donde sea que fuera esta lengua de señas, que igualmente, por eso es lengua, porque es sofisticada, de modo que es rica, es igualmente arbitraria, es creativa, cumple con todos los requisitos como para ser una lengua, con cualquiera de los requisitos que pudiera contar una lengua oral. Pero ¿por qué me fui por este lado? Por aquello de la sociolingüística de la sordera. Es decir, de que una persona que nace sorda o queda sorda más adelante por cualquier razón, pero igual se nutre no solamente de manera auditiva, los factores ambientales también van del hecho de ver cómo son las gestualizaciones, también se puede percibir la paralingüística que va más allá del lenguaje, del logo propiamente dicho en manera audiovisual, más bien te puedes valer de la vista. Y nosotros también cuando escuchamos de manera normal, por así decirlo, igual nos valemos de la vista para apreciar la paralingüística, que son los gestos, dígase postura corporal, dígase algunos modismos o articulaciones, cualquier músculo que se esté moviendo en la cara, que tiene muchísimos músculos, por cierto, y todo eso se puede notar
y se puede percibir. Cuando eres un bebé, por ejemplo, tienes ya la ganancia, y eso que todavía no has desarrollado una lengua, que, que, que bueno, que apenas estás en eso, ¿no? De los 0 a los 5 años, pudiéramos decir, dicho por muchos biólogos, biopsicólogos, eh, hay un estadio del desarrollo del lenguaje que todavía es mucho más eh, sensible, aprovechable. Una ventana de oportunidades que se extiende desde los 0 en ese rango hasta los 5 años, más o menos. Dicho por Vygotsky y otros que expresan estos estadios o evolución lingüística en diferentes etapas, que no es exactamente así, estrictamente hablando, que todo el mundo tiene que cumplir esos requisitos y que ya deberías estar ejecutándolo de cierta manera, como que si de un patrón establecido se tratara. Pero como nos gusta categorizar, y eso nos da una sensación de control, de que yo tengo esto completamente asido, en la medida de que yo puedo percibir a través de la experiencia que ha ocurrido varias veces, y la naturaleza humana me pudiera llevar a pensar de que así va a ocurrir siempre. Y bueno, de cierta manera hay una regularidad de que en estos estadios del desarrollo lingüístico estén asociados a esos primeros 5 años, donde deberían estar ocurriendo ciertas cosas, silábica, presilábica, y después un lenguaje más elaborado, y a lo largo de la vida se espera que se enriquezca, que se vaya sofisticando más, por decirlo de esa manera, que vaya enriqueciendo el bagaje lingüístico, el lexicón. Y eso se va a dar ¿cómo? Y por eso es que el mito de lo dado se va a dar a través de la lengua que esté, y es una condición que sí que estaría muy arraigada a de dónde eres, dónde naciste, y más allá de dónde naciste, porque pudieras haber nacido, qué sé yo, en Perú, pero de padres venezolanos o de padres chinos, que además, por ejemplo, ¿no?, de uno u otro, y a veces hasta combinado, un padre venezolano y una madre venezolana, o un padre ecuatoriano con una madre de Inglaterra, que además le enseña a su hijo 2 lenguas, crece en un ambiente más allá de la comunidad, un ambiente familiar que te va a dar, una vez más, a dar una lengua que después terminas yendo a la escuela y probablemente allí tendrías que aprender el lenguaje de la comunidad. Por aquello si nos ponemos en el esquema tal cual como lo estamos percibiendo, ¿no? Y por eso es que evoco a lo que decía Uriel Bronfenbrenner sobre la ecología del desarrollo humano, que justamente tiene que ver con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, y tiene que ver con el empirismo, esta experiencia que vas adquiriendo, que vas usando de andamiaje, usando el modelaje lingüístico de las personas que tienes en tu entorno, vas absorbiendo, ¿no?, por así decirlo, y de alguna manera te vas contagiando con el lenguaje. Si quieres, es una condición no necesariamente ligada a de dónde naciste, pero por supuesto que sí tendría que ver también en todo caso, pero va más allá de eso, ¿no? De pronto es una combinación de muchas cosas, y seguramente, sin lugar a duda, el ambiente familiar, estos adultos que ahí hablamos del gran A, son los que te van a terminar de edificar el lenguaje. Estos adultos que, bueno, de alguna forma están contagiándote el lenguaje. Y es necesario hablar aquí de Sellars. ¿Quién es Sellars? Aquí estoy, Wilfrid Sellars. Se trata de este autor, promotor
del realismo crítico, un estadounidense que, bueno, del 1912, nacimiento, hasta 1989, cuando dejó de existir, pero tiene muchas teorías y especialmente nos vamos a detener en el mito del Odado. El mito del Odado, que es una filosofía sinóptica que buscaba unir lo que él llama imágenes manifiestas, aquellas que están en el ambiente, en la ecología, que nosotros podemos apreciar a través de los sentidos, son sensoriales, así que son empiristas, si se quiere, y las científicas, y es una explicación inferencialista del significado. Vamos a ver por qué esto es importante, este trabajo. Esto tiene que ver con la filosofía de la mente y el empirismo, por supuesto. Habría que ver eso más detalladamente y es lo que precisamente sirve de base y donde recogió su teoría, y la podemos apreciar ahora mismo, la podemos leer, a eso me refiero, en Empirismo y la filosofía de la mente, justamente, tal cual el tema de 1956. En ella critica la idea del conocimiento. Sellers va a criticar la idea de que el conocimiento es solo aquel que percibimos y que además el conocimiento puede ser independiente de los procesos conceptuales que surjan en la percepción. Eso es el mito de los dados, tal cual. ¿Sí? Atribuyendo que las teorías del conocimiento están basadas también, y esto no debería dejarse de lado, en datos sensoriales. Datos sensoriales. No solamente de lo que ves, sino de lo que te cuentan que eso es, que ya quedó solidificado, que ya quedó consensuado. Y ese concepto o ese imperativo categórico, si se quiere, hablando de Kant, quedó muy arraigado en el imaginario popular y es lo que van a transmitir. Esa cultura justamente va a darse reproducción de lo mismo a través del lenguaje. Es decir, que el lenguaje que es venido del gran A, que a su vez tuvo que aprenderlo de otro gran A antecesor, dicho por Lacan, ¿no? Este concepto del gran A. Ya vamos a desarrollarlo un poquito más. De todas maneras, hay un vídeo que ya les dije que yo hice por ahí, hablando del gran A. La obra de este personaje de empirismo y de filosofía de la mente, Sellars, tiene que ver con otras obras que también él se pudo nutrir, especialmente sobre el pragmatismo kantiano, ya les hablaba un poco, y de Lewis, del positivismo de Rudolf Carnap, o Carnap, creo que es el nombre, ¿no? Yo dije Carnap. Yo no sé si yo he hablado de Carnap, creo que no. Y el mito de Jones, del Myth of Jones, que yo por aquí busqué eso porque yo no lo había visto así. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y qué es ese mito de Jones? Es un ensayo, ya les nombraba el ensayo o libro, Empirismo y filosofía de la mente de Wilfrid Sellars. Él allí, en ese ensayo, él habla del mito de Jones. Y él lo usa para ilustrar, y aquí me estoy refiriendo a esto tal cual como lo investigué, por eso estoy mirando para acá. Él, en ese libro, en ese ensayo, ¿no?, que finalmente se pudo hacer un libro con todo eso, lo escribió tipo ensayo. ¿Qué es esa forma de escribir tipo ensayo? Lees, interpreta. Y él se nutrió de estos autores que le estoy diciendo, ya les dije, ¿no? Entre ellos, sí, todos los que
estuvieron rodeados así con el empirismo y la filosofía de la mente, entre otros, sí, Immanuel Kant y otros. No sé, me perdí aquí, ya volví a encontrar. Entonces el mito, que es a lo que iba, el mito y el concepto de Jones, el mito de Jones, cómo estos conceptos están relacionados con las experiencias, es decir, conceptos que son ya acumulación de experiencia convertidos o fosilizados y ya llegan a ser un dato que se enseña, está constituido como una gramática y es un flujo, pero es un flujo que además no es continuo. Ya yo expliqué esto en un podcast, creo que el anterior a este, ¿sí? Cuando hablaba de Winningham, ¿sí? Y cuando él le ponía el ejemplo de la gota, ahí yo hablé del dato, y este dato justamente tiene que ver con esta gota que se convierte en una cuestión sólida y ya forma parte de algo que se puede contar, algo histórico, porque la lengua también es histórica. Entonces, hablando del mito de Jones, que es una historia ficticia que describe como una tribu, y de eso nos habló Sellars en su libro, una tribu donde los rilianos, que justamente eran los nativos de esta tribu, que no tenían concepto lingüístico, desarrollaron gradualmente una lengua, un lenguaje, y una forma de pensamiento que les permitiría describir y razonar sobre las experiencias internas y externas. Y este mito de Jones es una herramienta para criticar la idea de que existe un fundamento dado del conocimiento, algo que se aprende con H, directamente e independientemente de cualquier marco conceptual. ¿Sí? Piense en la primera persona que, sin tener un lenguaje, y habría que ver a dónde nos remontamos con esto, y que fue la primera que empezó a nombrar, detallar y conceptualizar todo lo que veía. Entonces, después de eso, lo transmitió. Es decir, si nos vamos al gran A, que es tu madre, pero ella también tuvo su madre, y su madre tuvo su madre. O sea que si nos vamos atrás, en esta sucesión, llegaríamos a un punto cero, un lugar y unas personas. Algunos se remontan a unos chimpancés. Yo, me disculpan, no estoy para nada de acuerdo con eso. Y después podemos visualizar por qué y nada. No es ni siquiera una teoría sólida y es un insulto, la verdad, a la inteligencia del lenguaje. Pero bueno, más allá de caer en este debate, lo cierto es que se puede aprender directamente e independientemente de cualquier marco conceptual. Ahora nosotros sí que estamos en un marco conceptual, en un contexto, en un ambiente, en una ecología, en un desarrollo ya establecido, llámese paradigma, empirista, epistemológico, conceptual, gramática, lengua, que justamente lo que hacemos al nacer es aprenderlo y ya. Nadie te está preguntando si quieres formar parte de este contrato social, si le quieres agregar, si te parece bien, y si te atreves a inventar una lengua, tu código propio y revelarte a la lengua que se te está dando, bueno, tendrías que irte aislado
o involucrar a otras personas, enseñarle cómo empezar otra vez de cero. Y eso es justamente lo que ha pasado de cierta manera, pero sin que implique un aislamiento tan definitivo, la verdad, porque si te vas con una lengua inicial, es muy probable, definitivamente, como ha ocurrido también con las lenguas, por ejemplo, indoeuropeas, que son bases para las lenguas que conocemos ahora, que aunque son diferentes, tienen una raíz, ¿sí? O tienen un tronco común y se va ramificando y esta variedad lingüística de alguna forma, como decía Chomsky, yo al menos estoy de acuerdo con eso, hay una gramática generativa, hay una especie de dispositivo de adquisición del lenguaje que recoge un esquema previo que además nos es común a todos los seres humanos. De manera que no nos extrañaría que la lengua en un lugar y otro, además de que hay diferencias importantes, también hay similitudes. Y estas similitudes son justamente raíces comunes en el lenguaje humano. El lenguaje humano, de modo que es mucho de lo antropocéntrico que podemos ver allí, y también de antropomórfico, definitivamente. Lo cierto es que cuando nosotros nacemos en un lugar específico que se dice, se habla de cierta manera, ellos nos dan, nos aportan este lenguaje. Si nos remontamos a un lugar muy atrás, llegaríamos al momento de nuestro nacimiento con nuestra madre, y nuestra madre a su vez a su madre, y la madre de la madre de tu madre, y así pudiéramos ir a nuestros ancestros. Y justamente, una vez más, tendríamos que darnos contra la pared, ¿no? Es que tenemos ancestros comunes. Algunos dicen que esto viene de África y desde ahí se extendió toda la humanidad. Algunos hablan de la Torre de Babel y cómo al principio la humanidad hablaba un solo lenguaje, y entonces a partir de allí se rompió ese solo lenguaje y la humanidad se extendió, cada quien se fue con un grupo que hablaba su propio lenguaje, de modo que hubo la confusión, y esto lo podemos constatar, es una historia que también se nos ha contado, que se nos ha dado. Una vez más, el mito de los dados va de eso. El mito de Jones es una herramienta que nos ayuda a visualizar de que el marco conceptual, más allá de ese marco conceptual, Sellars argumenta que el conocimiento no surge de experiencias aisladas. El conocimiento es una aplicación de conceptos a experiencia, de modo que ya viene digerido de alguna forma. El mito muestra cómo los rielianos, estos de esta tribu, estos nativos lo que hacían en el inicio, sin conceptos previos, comienzan a usar términos como parece rojo, y luego esto es rojo, y una vez más lo caracterizan de cierta manera. Y cuando nace un niño nuevo, rielianos, de los rielianos, ¿qué le van a decir? Mira, ¿tú crees que esto es rojo? No, ya nosotros llegamos a la conclusión de que es rojo, y eso es lo que le vamos a enseñar a este niño. Y este niño a su vez le va a enseñar eso a sus niños, y lo va a escuchar todo el tiempo, y lo que va a pasar es que ya sería más bien un acto de costumbre. Un acto de costumbre. Y ya sería, como decía David Hume, y también hay que nombrar aquí a Nietzsche, cuando habla del ejército móvil de metáfora, que ya deja de ser móvil, contingente, de alguna manera, porque se pone en un corsé, es decir, se acostumbra tanto uno a que es de cierta manera, y hay un consenso
que uno no debería ni siquiera ir en contra de eso, porque te quedarías aislado una vez más. El mito muestra cómo los rielianos transmitían rojo, no como descripciones de algo dado, sino como clasificaciones dentro de un sistema de reglas y relaciones lingüísticas que ya se iban destacando como la regla, una vez más, como algo fijo, como algo inmutable, pero venía de algo que era un flujo, pero de alguna manera y en algún momento, que justamente habría que rastrear cómo empezó todo, se puso sólido, se enclausuró y se erigió de ley, de regla. Como decía Nietzsche también en la Gaia Ciencia, y estaba hablando de David Hume, ¿no? También, que al final lo que terminan es fijando y esto no es algo negativo per se, si es que sabes que es algo como una herramienta, o más bien es la vida misma. Vives el lenguaje, o como un modo de vida, como decía Wittgenstein, o más bien el lenguaje es una herramienta como medio. Entonces tendría que estar uno muy consciente de tal cosa. Lo cierto es que después de tanto, ya acostumbrarse a que de cierta forma ya vamos por inercia, ni siquiera nos cuestionamos tal cosa como que si fuera dado, lo damos por sentado y nadie está cuestionándose si esta forma de decirlo es de cierta manera lógica y debería continuar existiendo, aunque el lenguaje es rico y es un flujo. Algunos dicen que sigue siendo el caso en la medida de que hay lenguas que dejaron de existir porque dejaron de usarse. Entonces la lengua va más por el uso. Por eso es que Wittgenstein una vez más hablaba de que la pragmática, el uso, es lo que termina haciendo que el lenguaje siga vivo, la lengua. Entonces comienza a este desarrollo lingüístico, esta cadena que va sucediendo y que se va haciendo más fija en una comunidad. Aquí hay algunas cuestiones que hay que ver, vamos a seguir viendo. Muestra cómo el lenguaje no es solo una herramienta, ya les anticipaba eso, no solamente es una herramienta para describir el mundo, sino también para construirlo conceptualmente. Eso es lo que muestra el dado. Entonces el dado, el lenguaje construye a su vez. Puede configurarse de diferentes maneras, porque son unidades mínimas, sin significados, que a su vez uniéndose unas y otras, como que si se tratara de unos legos, de unos bloques, uno lo puede configurar de diferentes formas posibles, eso sí, dentro de unos límites. Y también el mito va a criticar la idea de que hay una base de conocimiento innegable o dada, o a partir del cual se construye todo lo demás. Porque si nos remontamos al principio, al cero, ahí no había nadie que te dijera nada. De modo que se empezó a constituir a partir de los pioneros, y en adelante el lenguaje se fue haciendo rico y se fue haciendo sólido y se fue haciendo incuestionable de cierta manera. Esto también muestra, esto dicho por Sellars, que el conocimiento es una red interconectada. Hay conceptos donde cada concepto, cada uno de ellos, obtiene su significado de una relación entre otros conceptos. No están aislados. Y con las experiencias se van sofisticando y se van clasificando. La importancia de las reglas en el lenguaje también lo podemos ver aquí.
Este mito destaca el mito de Jones que mencionó Sellars en su libro o en su ensayo Empirismo y Filosofía de la Mente, hablando de las reglas, es las normas o la gramática que establece la lengua, la lingüística más específicamente. Y esa formación y aplicación de conceptos que se van obteniendo a través de la experiencia terminan ocurriendo en un flujo, pero además se detienen y se capturan para ponerlos como reglas a seguir y enseñar. Y se reproduce a través de la educación, no solamente la educación formal, sino también la educación del gran A, en la casa, en la familia. ¿Y qué podemos decir? Sellars distingue entre la imagen manifiesta, que es nuestra experiencia cotidiana con objetos y cualidades, y la imagen científica. La imagen científica, y este es el contraste, y también la relación que hay. La imagen científica es la descripción del mundo en términos de teorías científicas, que son aquellas que de alguna manera se terminan poniendo mucho más sólida, como una ciencia rigurosa, más sostenida en el tiempo, a menos que no se derribe ese paradigma también, pero al menos si una experiencia se repite demasiadas veces, tendería a ser más cierta, a tener mayor certeza, o un grado de certeza al menos, ¿no? Esto pudiera venirnos a la mente una vez más a David Hume. Se repite tantas veces, todos los cisnes son blancos, y esta continuidad va haciendo que se establezca de cierta manera y que se termine escribiendo y de alguna manera sellando como un concepto sólido. Y también me estoy recordando del falsacionismo de Karl Popper, cuando él habla de el empirismo, y del empirismo específicamente el problema de la inducción. ¿Sí? La inducción es que a través de la experiencia es verdad que vas a ver cierta regularidad mientras un experimento se esté repitiendo y lo repites en diferentes ambientes y muestre el mismo resultado, da una sensación de confianza de que va a seguir siendo así y uno puede predecirlo, ¿no? Pero ¿qué hay si es falseable? En el sentido de que deja de ser dogmático para convertirse en, por ser falseable, y esto es un filtro supuesto de lo que es una ciencia aprobada y no un dogma, según Popper, una vez más, que también tiene detractores, por ejemplo, Inri Lakatos, y bueno, nada, también Feyerabend, algo así, que nos habla del anarquismo epistemológico. Nada, si este experimento se repite muchas veces, termina dando cierta confianza de que va a seguir siendo el caso, y entonces lo puedes enseñar, ¿no? Lo puedes encapsular, lo puedes de alguna manera hacer de ello una moldura, un molde que se va a reproducir. Entonces, esto tiene que ver con la autopoiesis y también tiene que ver con el concepto que yo en estos días hablé de ello. ¿Me permiten aquí? Aquí sí voy a apelar un poquito a mis notas. En estos días, digo, en el tema anterior, de verdad, el tema anterior del dato. Vamos a ver si lo consigo, ok. Muy bien. Un suceso, un evento que se está autoproduciendo constantemente, eso es autopoiesis. La aprehensión es aquello que capturas y ese es el dato que emerge del proceso. O sea que la lengua es verdad que es un proceso
está viva en el sentido de que no está estática, supuestamente, pero al mismo tiempo está en un movimiento continuo donde se puede eh, capturar en una aprehensión, y justamente tiene que ver con otra palabrita que es la concrescencia. No es una cuestión esencial, pero sí es una concrescencia. No es una esencia porque no te define completamente. Hay muchas cosas que se escapan al lenguaje, a la lengua. Pero sí es una concrescencia a la medida que queda concreto, como que si de un sólido se tratara. Rigurosamente se debe enseñar de cierta forma, al menos hasta que no se demuestre lo contrario. Y si se demuestra lo contrario, o si se deja de usar en el mismo flujo, más que un flujo, quedémonos con las imágenes de las gotas que caen, y que es una imagen interesante que va en paquetes discretos, pareciéndose esto ¿sí? Cars no, Marx Planks con X, o Planck con K, no me acuerdo. Sí, Max Planck hablaba de eso, de los paquetes discretos. Él, por supuesto, hablaba de los cuantos de energía y de la ciencia que más tarde llegaría a ser mecánica cuántica. Ellos apreciaron estas cosas, sobre todo como pionero Planck. Y que Wilhelm Herr, siendo un científico matemático contemporáneo, conocedor de toda esta ciencia novedosa que se estaba gestando en sus días, también pudo ver una relación de una cosa con otra, y este ejemplo o analogía o metáfora con las gotas bien lo explica. Se parece a eso, ¿no? Él tenía conocimiento de eso, de los paquetes discretos de energía, y estos paquetes discretos tienen vacíos, estos vacíos aparentes, pero esta gota distinta que viene cayendo tiene relación con la anterior. De modo que, hablando de esto en el lenguaje, y el hecho de que no sea tanto un flujo, sino que tiene momentos donde se detiene y se solidifica rigurosamente, y esto se toma como dato que se puede reproducir, o como decía una vez más, la autopoiesis, que es lo mismo que decir autorreproduciendo constantemente. Es lo mismo que decir concrescencia, flujo en concrescencia, no un flujo como traído a una ininterrupción, sino como una pausa para capturar, por aquello de la aprehensión, por la aprehensión todavía más específicamente, porque etimológicamente la palabra aprehensión es capturar, pero como que si se tratara de escoger algo, de capturar algo, pero no capturas todo. Entonces hay cosas que trascienden al lenguaje, y hay cosas, llámese fenómenos, por no decir noúmenos, que nada tienen que ver con el lenguaje, estos últimos, los noúmenos, lo real. Pero en algún momento uno puede capturarlo, y quizás otro y otro lo capture, y ponerlo dentro del contrato social, llámese lenguaje, lengua. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir más allá de eso? Y para ir resumiendo, porque hablamos de lo dado, y ya voy a ir resumiendo porque esto se está poniendo muy, muy largo ya, ¿sí? Y yo estoy tratando de que los vídeos lleguen a media hora por ahí. Este creo que ya supera eso. Vamos a ver si no se me escapó. Yo le pregunté aquí a la inteligencia artificial la relación que hay entre el mito de lo dado de Sellars y el gran A lacaniano, que no he hablado tanto de ello, pero la relación es patente, ¿no? Sí lo he mencionado, y también lo mencioné en un vídeo pasado cuando hablaba del gran A. Pero vamos a otra vez a hablar de la relación con esto y el mito de lo dado de Sellars. También recuérdense
que les hablé de eso que habló Sellars en su libro Filosofía de la Mente, Wilfrid Sellars, Empirismo y Filosofía de la Mente, ese ensayo, él habló del mito de Jones, de los nativos de la tribu, los rilianos. Bueno, vamos a ver, la relación entre el mito del Odado de Sellars y el Gran A, que el Gran A es de Lacan, ¿no? Estoy cerrando esto aquí. Tiene que ver con lo siguiente: resalta la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad y la subjetividad. Y más que subjetividad, intersubjetividad. Ambos teóricos ofrecen una crítica a la idea de que hay una experiencia inmediata y no mediada, sugiriendo que el conocimiento y la experiencia están siempre estructurados por el lenguaje. Conocimiento, experiencia. Esto nos suena a Immanuel Kant y su obra donde concilió el empirismo y aquella postura más rigurosa, científica, más que científica, lo inductivo y lo deductivo como irreconciliable, y Kant lo concilió, ¿no?, en su crítica a la razón pura. Sí, el dilema era racionalismo y empirismo. Ahora, esto del conocimiento y la experiencia están estructurados en un lenguaje. Interesante. Esto tiene profundas implicaciones en la filosofía y la epistemología, y también en el psicoanálisis, que ya esto es lacaniano, psicoanálisis, invitando a una reflexión más profunda sobre cómo entendemos la realidad y nuestra propia subjetividad. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Esto se me fue. Ya les digo que dentro de la idea de lo dado, tiene mucho que ver con que se sugiere que la subjetividad y que el conocimiento no son accesibles de manera directa, una vez que no somos los pioneros de ninguno de los dos. El conocimiento nos es dado. Yo estoy hablando de algo que alguien dijo. Siempre estamos apelando, refiriéndonos a algo que ya alguien dijo. Una idea original, inédita, es complicada de que surja, la verdad. Siempre nos estamos refiriendo a alguien, a algo que alguien le pasó o dijo. Cuando usted tiene una idea inédita que le parece, esta es mi teoría, resulta que si lo busca bien ya hay un referente, ya hay alguien que lo mencionó antes que usted. Entonces esto tiene que ver con eso, ¿no? La accesibilidad directa del conocimiento es algo complicado de ver. Sellars muestra que el conocimiento requiere un marco conceptual, marco teórico. Siempre está dentro de un marco teórico, mientras que Lacan indica que la subjetividad está estructurada por el lenguaje y el deseo. Bueno, Lacan habla del deseo porque el deseo es unas ansias de querer algo que no tienes, una carencia que se pospone siempre y que está arraigado al hecho de que sientes una especie de incompletud. Y es justamente lo que haces cuando capturas algo y te esfuerzas por capturarlo, pero una vez que lo obtienes, te coge el tedio, te aburres, por así decirlo. Esto lo diría así Arthur Schopenhauer, y posterior a eso, del tedio, empiezas a tratar de buscar otro deseo y cumplirlo. Esto se ve muy negativo, pesimista, y es así como lo diría Schopenhauer, pero optimista como motor de cambio y de constante movimiento, según otros autores. Por ejemplo, estoy pensando en estos autores, se me olvidó el nombre, yo lo he hablado aquí someramente en algún momento, ¿no? Bueno, si lo recuerdo, lo voy a poner por aquí, en la edición.
si es que esto lo edito. Bueno, lo cierto está en que el lenguaje es algo que es dado por el gran A. La crítica de Sellars en el mito de lo dado se puede ver como un paralelo de la idea lacaniana, una vez más relacionando esto con el gran A lacaniano, de que no hay un dado puro en la experiencia humana, ya que en ambos casos, tanto Lacan como el de Sellars, la noción de que podemos tener acceso a la realidad sin la mediación de una estructura conceptual o lingüística es casi imposible, por no decir directamente imposible. Siempre está mediado por el lenguaje. Y este lenguaje nos he dado. ¿Sí? Tanto Sellars como Lacan enfatizan que el lenguaje juega un papel crucial en la construcción de la realidad. Sellars critica la idea de datos sensoriales, que son dados, y Lacan argumenta que la experiencia está siempre mediada por el lenguaje y el otro, el gran otro, que es el A con mayúscula, el gran A, el gran otro. ¿Sí? No hay acceso directo a lo real. Lacan sostiene que no hay un acceso directo a lo real sin la mediación del lenguaje. La realidad está siempre mediada por el otro y por el lenguaje, lo que significa que nuestra comprensión de la realidad está siempre estructurada por el sistema simbólico en el que estamos inmersos. Y como estamos tan inmersos en ese sistema, ni cuenta nos damos, como un pez que no sabe nada del océano. Él nada y ya. Habría que preguntar si ese pez está consciente de su lugar en ese universo, o si sencillamente lo hace y ya. O un pajarito que canta sin saber qué es eso. O habría que ver si en realidad lo sabe. Tendríamos que ser nosotros mismos un pajarito y describir la experiencia y estar en el cerebro del pajarito, del ave que canta, si es que está consciente o no de ello. Yo quisiera pensar de que nosotros estructuramos un habla sofisticada que hemos aprendido, ¿verdad? Pero que podemos construir con ella también, que fue lo último que leímos ahí, ¿verdad? No solamente es una herramienta que nos es dada, sino que con ella podemos construir como que si de bloques se tratara. Y eso sí pudiera ser un desarrollo importante que podamos asumir como intelectuales, digo, inteligentes, por supuesto. Si adquirimos una lengua, ya se asume inteligencia de por medio. Pero más allá de eso, en vez de comernos todo eso, y ya sin cuestionarlo siquiera, sin racionalizarlo, sin ser de alguna manera poseedores de él, y también sin que nos llegue a quitar nuestra inteligencia en cuanto a capacidad crítica, y eso sí es importante. La estructura de la experiencia. Para Lacan, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, de eso va, sino que también es una estructura de nuestra experiencia y subjetividad. De modo que nosotros pensamos el lenguaje, pero la cuestión está en que el pensamiento también está estructurado en códigos lingüísticos. La entrada del lenguaje implica una pérdida, ya que el sujeto se separa de una experiencia inmediata y se ve obligado a articular su deseo y su identidad a través de significantes. Y esta cadena infinita de significantes, dicho por Lacan, pero también por Derrida, es algo que sencillamente da la sensación de incompletud todo el tiempo. Lacan introduce el concepto del gran A en mayúscula, para referirse al otro, ya les decía. Y en esta teoría del lenguaje y el inconsciente, en este contexto, el otro representa el lugar del lenguaje y la estructura simbólica que da forma a nuestra subjetividad. ¿Sí? Sellars, en cambio, como ya les decía, él tiene unas profundas críticas para la epistemología. La epistemología es el conocimiento dado. Eso es justamente epistemología, el conocer.
porque ontológico o ontología es el ser. Entonces, en cuanto a la epistemología como conocimiento dado, ya que y por eso la crítica que le da Sellers a esta epistemología, a esta ciencia, a esta forma de concebir las cosas y fijarlo y sencillamente reproducirlo, o dicho de otra manera, autopoiesis o suceso de eventos según los que están autoproduciéndose constantemente, como aquella gota que no deja de caer. Entonces, esta crítica a la epistemología de Sellers va por el hecho de que este proceso interpretativo que se hace involucra tanto la experiencia como el lenguaje. No hay conocimiento que no esté mediado por la lengua. Si tú sabes algo, por más inteligente que sea, y no lo comunicas, no tienes prácticamente... ¿Cómo te explico yo esto? Si tú tienes la cura del cáncer en tu mente, pero no te pones a trabajar en ello, ni la comunicas, ni la escribes, esa fórmula o lo que sea que fuere, en un código lingüístico, eso va a morir contigo. No hay manera de que trascienda. Esto desafía la idea de que podemos tener acceso a la realidad de manera directa. Siempre va a ser mediada. Así que la dependencia de conceptualizaciones, según Sellers, sostiene que toda experiencia está impregnada en un marco conceptual. Esto significa que lo que percibimos no es simplemente un dato bruto, sino que está interpretado a través de nuestras creencias y teorías y lenguajes. Siempre está mediado, siempre está de alguna forma contaminado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con, es verdad, sí, ¿cómo diría? Sobre el empirismo. Uno puede ser dogmático con eso también. Dogma del empirismo. De eso habló Donald Davidson, mejor dicho. Y de eso también habló Kane. W.B. Kane. Y de eso, de alguna manera también lo expresó David Hume, porque él era un escéptico moderado en la medida de que no se creía exactamente todo lo que estaba sucediendo, así haya sucedido demasiadas veces. Y siempre él decía había un lugar para la inducción de un elemento distinto. Esto ya lo dijo así exactamente Popper, que también tenía esta teoría del falsacionismo que va de eso, ¿no? De que si esto se ha repetido tantas veces y ocurre un elemento distinto como una anomalía, Thomas Kuhn, esto iba a derribar todo ese paradigma, por más sólido que hubiese parecido ser, y esta crisis epistemológica finalmente llevaría a replantearse las cosas. Y por eso es que se habla de la tesis, antítesis, síntesis como proceso y motor de cambio, que en definitiva para algunos le parece positivo en cuanto a que ahora viene mi turno, pero eso implica que otra cosa muera. Por eso es que el lenguaje muere también después de mucha lucha, y si es que se justifica. No es algo completamente arbitrario porque sí, sino que es algo que se resiste a caer, obviamente, ¿no? Obviamente. Esta dependencia conceptual que está reproduciéndose a través de la interpretación de nuestras creencias, teorías y lengua es tanto un conocimiento que no puede ser fundado en una base de datos sensoriales independientes, sino siempre interconectado con un suceso pasado. De hecho, la tesis, antítesis, síntesis viene de estas contradicciones, o la afirmación, la negación y la negación de la negación de Scheller, o la
forma como lo decía Hegel, el ser en sí, el ser para sí, y el ser en sí para sí, que ya sería como la totalidad de las cosas. Todo vale en cuanto a absolutismo, en el caso de una totalidad. Es decir, que esto de el acceso directo al conocimiento, empíricamente hablando, no es puro en la medida de que hay conocimiento previo que me antecede y que estoy dentro de un marco conceptual, ecología del desarrollo humano, llámese factores ambientales que me condicionan, y algunos dicen me determinan, y yo estoy negado a eso, al menos, ¿no? Porque sí te condicionan, pero no te determinan. Tú pudieras creer en eso o no, o pudieras ver si es completamente razonable, no racionalizado, acomodado, por aquello del sesgo de confirmación, sino algo que es provisional en cuanto al escepticismo moderado de David Hume, de cierta manera, porque sí, ok, esto es lo que creemos, esto es lo que creo, esto es lo que sé, y habría que ver si va a continuar siendo así. Yo estoy abierto, ¿sí? No soy un dogmático, y probablemente haya algo mejor que me termine convenciendo, y habría que ver si me convence o no. Hay que ampliar el acuerdo, como decía Richard Rorty, y bueno, quizás yo termine cambiando de opinión. Es no solamente episteme, sino también doxa, ¿sí? Y eso implica respetar. Esto implica respetar las creencias. Doxa es eso, creencia. Y creencia es algo mucho más frágil, en el sentido de que no es riguroso, sino más bien es no ambivalente, no blandengue, sino más bien escéptico moderado, porque no soy dogmático, severo, fanático de nada, ¿sí? Entonces el mito de lo dado va de eso, en resumida. ¿Qué es el mito de lo dado? Vamos a resumir esto para preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Qué es el mito de lo dado en resumida? En resumen, resumiendo. En resumen, resumiendo. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice, y con esto me despido. El mito de lo dado es una teoría formulada por el filósofo Wilfrid Sellars, que critica la idea de que existen datos sensoriales o daciones que pueden servir como fundamento indiscutibles para el conocimiento. Sellars argumenta que no hay daciones puras. Las experiencias sensoriales no son datos brutos y directos, siempre están mediados por conceptos y teorías, y estos están dados por el lenguaje. Dependencia conceptual. Todo conocimiento requiere un marco conceptual que estructura, y esto es justamente un corsé, un marco conceptual epistemológico. Un marco conceptual tiene que ver con una moldura, un molde, que estructura y que da sentido a nuestra percepción, a nuestras percepciones. ¿Cuáles son las implicaciones epistemológicas del mito de lo dado? Bueno, esta crítica que hace Sellars desafía la noción de que podemos acceder a la realidad de manera directa o deísta, porque sugiere que el conocimiento es un proceso interpretativo que involucra tanto la experiencia como el lenguaje. En resumidas, el mito de lo dado sostiene que no hay una base empírica dada que sea independiente de nuestras construcciones conceptuales. Y dicho esto, me voy porque esto está súper largo. Chao, chao, nos vemos otro día. Esperemos que esté bien, esperemos que el mito de lo dado y el gran A sirva para pensar. Y aquí estoy diciendo otra cosa, más allá de la conclusión de la inteligencia artificial.
Sí, porque recoge una cantidad de cosas que nosotros hablamos y ni siquiera sabemos de dónde vienen y que habría que pensar de manera más consciente. Entonces, como decía este psicólogo que yo he hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Ya lo voy a poner por ahí si es que lo consigo, ¿sí? Cuando nosotros, creo que se llama Jung, ¿sí? Dejemos de llamar a lo inconsciente, lo sigamos llamando inconsciente y lo traigamos a lo consciente, entonces estaremos en mejor disposición de no hacer que parezcamos una ola arrastrada por el viento y que llamemos a todo destino. Entonces hay que dejar de ser usuarios de una lengua, ¿no? Pero al menos sí hay que saber cómo usarla, estando plenamente consciente o al menos medianamente. No voy a decir que sean lingüistas ni mucho menos, pero al menos sí un usuario de una lengua que además sea tenga yo una metalingüística al menos, ¿sí? Sepa de qué se trata esta lengua y de que no es la única manera de decir las cosas, no es la única manera de hablar, no es la única manera de decir, más allá de la variedad lingüística, también hay una variedad infinita de pensamientos, pero que indiscutiblemente me decanto por lo racional, mientras me mantengo irónico, como decía Rorty. Y con esta idea presente, me mantengo también solidario, porque el lenguaje es contingente. Chao, chao, nos vemos otro día.